durante 20 años se han alimentado de la comida radiactiva producida en esas tierras, un problema que la delegación soviética presentó en la conferencia de Viena de 1986 y que sin embargo fue cuidadosa y estratégicamente ignorado. Y pese a todo, 1.152 niños han tenido que ser operados de cáncer de tiroides entre 1986 y 2002 en el centro especializado de Minsk. ¿Cuántos más en otras ciudades? No se han publicado estadísticas mundiales. Un doctor, Yuri Bandeyevsky, ha estado estudiando desde entonces las enfermedades entre la población en las zonas afectadas. Cuando se publicaron sus descubrimientos en 1996, fueron condenados de inmediato. Arrestado y sentenciado oficialmente por corrupción, pasó los siguientes 5 años en la cárcel. En noviembre de 2005, aún estaba bajo arresto domiciliario. Se contaminó la madre por cesio. Mirad cuántas malformaciones en una única camada. Labios leporinos, les faltan ojos, cráneos deformes. Aquí hay otra, es horrible. Estos embriones proceden de hámsters que han sido alimentados únicamente con hierba contaminada de la región de Gomel. El resultado, camadas enteras de animales deformes. Me quedé horrorizado al ver cuántos embriones deformes se desarrollaban en animales que habían comido alimentos contaminados por cesio. Tantas malformaciones. Normalmente cuando encuentras un monstruo lo describes. Seguro que estáis familiarizados con el Museo Antropológico y Etnográfico de Pedro el Grande en San Petersburgo. Sinceramente, yo solo podría crear tantos monstruos como quisiera. No se han realizado estudios oficiales sobre las mutaciones genéticas provenientes de Chernóbil, pero hay cientos de casos, pese a los miles de abortos, naturales o no, que se produjeron en los meses que siguieron al desastre. Las malformaciones que vemos en estos niños son similares a las de los hámsters de Bandeyevsky. En Bielorrusia, 300.000 niños sufren actualmente las consecuencias de la contaminación. Varias ONG, como la Cruz Verde Internacional, fundada por Gorbachev, después de haber sido apartado del gobierno en 1991, han abierto centros de tratamiento y apoyo para las víctimas de Chernóbil. También organizan campamentos terapéuticos para enseñar a las nuevas generaciones en las áreas contaminadas cómo vivir con la radiactividad, como vemos aquí, midiendo la contaminación de los alimentos. ¿Durante cuántos años va a seguir esto así? ¿800 años? ¿Va a terminar alguna vez? Sí, Chernóbil jugó un papel importante en nuestras vidas. Debemos seguir investigando sin escatimar medios. Debemos reforzar la cooperación internacional y crear centros científicos internacionales para encontrar nuevas fuentes de energía seguras. Es un asunto indispensable. No le deseo a nadie que pase por tragedia semejante. Nadie merece vivir lo que nosotros en Chernóbil. Todos somos seres humanos y nadie se merece esto. En el centro de la zona, a 10 kilómetros de la planta nuclear y oculto en el bosque, se encuentra Chernóbil 2. Hace 20 años nadie podía acercarse a este importante radar militar. El ojo oculto de Moscú, creado para detectar misiles americanos. El hecho de que quedara fuera de servicio después de la explosión concuerda con lo que el accidente de Chernóbil parecía presagiar. El uso de armas es un hecho horrible, y el armamento nuclear es peor aún. En el accidente de Chernóbil solo se vio involucrado un reactor. Fue un accidente limitado, pero cuyas consecuencias siguen con nosotros. Ya hemos tenido 2 bombas, Hiroshima y Nagasaki. También sus efectos son tangibles hoy en día. Chernóbil nos mostró
la verdadera naturaleza de la energía nuclear en manos humanas. Hemos calculado que nuestro misil más poderoso, las cabezas nucleares autónomas que los americanos más temían, el SS-18, equipado con una cabeza nuclear doble, uno solo de esos misiles sería más poderoso que 100 Chernóbils. Y teníamos 2.700. Se hicieron para combatir a los americanos. Seguramente el señor Gorbachov tenía razón al decir que Chernóbil nos enseñó qué ocurre cuando la radiactividad anda suelta. Y en ese sentido, sugirió a la gente de forma más clara que deberíamos deshacernos de las armas nucleares. Un año y medio después de Chernóbil, Mikhail Gorbachov retiró de Europa todas las cabezas nucleares soviéticas con un radio de entre 500 y 5.000 kilómetros. 10 años después, el mundo entero ratificó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, a excepción de la India. Chernóbil dio pie al desarme de los mayores rivales nucleares del mundo, un acontecimiento sin precedentes en 6.000 años de historia. Chernóbil convenció a todo el mundo. Tanto los rusos como los americanos se dieron cuenta de una vez de la magnitud de los volcanes nucleares sobre los que se asentaban nuestros países. No solo nosotros, sino el mundo entero. El mundo entero. Y sin embargo, 20 años después, la catástrofe de Chernóbil y las lecciones que nos dieron parecen estar desapareciendo de la memoria común. Mientras tanto, bajo el envejecido sarcófago del reactor número 4, el veneno sigue siendo mortal. Desde 2001, los 3 reactores restantes de Chernóbil permanecen cerrados por fin. Pero 20 años después de la explosión, nuestro dosímetro se sale de la escala en la base del sarcófago. Altos niveles de radiactividad, 100 veces por encima de lo normal, que siguen contaminando los alrededores de la central. La lluvia y la erosión han debilitado la estructura. Desde su construcción, 3.000 liquidadores la han estado vigilando, en un intento por alertar de los daños. Construimos este sarcófago para que durase 30 años, con el pensamiento de que 30 años después de la explosión podríamos construir un nuevo sarcófago sin miedo a los niveles de radiación. Han pasado 20 años y aún no se ha hecho nada, y ya no nos queda dinero. El nuevo sarcófago ya está en proceso, pero su construcción ya lleva 10 años de retraso. Será una estructura de 108 metros de alto que habrá de cubrir por completo el primer sarcófago. El coste de esta operación será de $1.000 millones. Se ha creado un fondo internacional dirigido por Hans Blix. Aún no hemos instalado el nuevo sarcófago en su sitio. Estará listo dentro de unos años. Una vez esté terminado, podremos retirar la masa de combustible irradiado, el combustible derretido que sigue allí. 20 años después de la explosión, a 14 metros bajo tierra, el magma enfriado del núcleo del reactor sigue siendo una terrible amenaza. Y lo seguirá siendo en años venideros. Rezo a Dios para que el sarcófago no colapse nunca, porque dentro hay 100 kilos de plutonio. Un microgramo es una dosis letal para un ser humano. Hay plutonio suficiente para envenenar a 100 millones de personas. El periodo de semidesintegración del plutonio es de 245.000 años. Es una partícula que puede considerarse eterna. Hay zonas en las que nunca volverá a haber vida. Pese a esta terrible advertencia, el desarmamento nuclear que desencadenó Chernóbil se pone en duda hoy en día. Si bien el desarrollo nuclear para usos civiles se propone como solución a los problemas de los combustibles fósiles y el calentamiento global, este paraje nos recuerda que no es una opción carente de consecuencias. Requiere una precaución extrema e información clara sobre los riesgos reales que entraña. Chernóbil nos recuerda también que, si hemos de vivir con la radiactividad y sus inevitables peligros, también tenemos la obligación de evitar a las generaciones futuras el riesgo de un apocalipsis nuclear. Спокойно, дружище,
все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет груди, не путает конец и кончину, рассветы, как прежде, звенят. Кручина твоя, не кручина, а только ступень для тебя. Спокойно, дружище,